Vamos a poner un poco análisis a esta situación terrible que se está viviendo. Está con nosotros Mauricio Rabuffetti. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Mauricio? Bien. Quizás la primera pregunta que se desprende es ¿por qué los terroristas de Hamás atacan ahora a Israel? Es una muy buena pregunta. Empiezo por decirte que el número de muertos oficialmente ya supera los 1.500. Es una buena pregunta, Gaby, porque este ataque terrorista sorpresivo, este atentado terrorista sorpresivo que vino desde diversos lugares, ¿verdad? Vino por tierra, vino por aire, implicó la invasión de domicilios de civiles y que terminó con un saldo terrible en las primeras 24 horas que ha ido creciendo y seguramente va a seguir creciendo en las horas que vienen. Encuentra a Israel enfrascado en una lucha política interna muy profunda a partir de una propuesta de su gobierno de reformar, una reforma judicial que es altamente impopular. Hamás claramente venía planificando este numeroso grupo de atentados desde hace tiempo. Si no, no hubiera podido colectar todas las armas, todos los proyectiles que utilizó para atacar desde el cielo a Israel. Tampoco hubiera podido penetrar las barreras físicas que hay entre Gaza y el Estado de Israel y seguramente tampoco hubiera tenido la información de inteligencia necesaria para masacrar a 250 personas que concurrían a un festival de música electrónica en la noche en la que se produjo este ataque. Pero hay un momento político también, que es importante comentar con quienes nos están viendo hoy en casa para poder poner en contexto lo que ocurrió. Hay un momento político que es el de un acercamiento entre Arabia Saudita e Israel, algo que hubiera sido de concretarse histórico. Ese acercamiento entre estos dos países rivales hubiera sido un golpe para Hamás, un golpe importante para este grupo sunita, a pesar de ello muy cercano al Irán chiita, que es quien, según la información de la que disponemos desde hace muchísimo tiempo, forma parte del sostén financiero de Hamás. Irán, Gaby, rival de Arabia Saudita. Es importante entender ese momento político, porque ese acercamiento es el que le da el contexto temporal a este accionar terrorista, nuevamente, de Hamás. Hamás que utiliza como argumentos, como razones para, esto lo pongo entre comillas, autojustificar esta barbaridad, la política de aislamiento de Israel a Gaza, que existe, pero también la política más reciente de Israel con relación a la explanada de las mezquitas, la mezquita de Al-Aqsa en particular. Ustedes recordarán, los televidentes recordarán, que en el mes de abril hubo ataques terroristas en Tel Aviv, luego de que la policía, ahí vemos algunas imágenes, precisamente de ese mes de abril, cuando la policía israelí ingresó, las fuerzas de seguridad israelíes ingresaron en la mezquita de Al-Aqsa y la desalojaron por la fuerza, algo que provocó profunda indignación, ahí vemos la mezquita y la explanada, provocó profunda indignación entre los musulmanes del mundo entero. Esa explanada a la que algunos ministros del actual gobierno israelí, en particular el ministro de Seguridad Interior, ha ido 2 veces este año, y la forma en la que la está manejando Israel es un lugar que está bajo el control, si se quiere, de Jordania, que es el que maneja las entradas y salidas. Allí pueden visitar los judíos, pero no pueden orar. Pueden orar los musulmanes y las horas están repartidas. Para poder visualizar la importancia de este detalle en cuanto a lo que es el sustento, otra vez entre comillas, argumental de Hamás para esta barbaridad que han cometido, esta mezquita está sobre el monte del templo, sobre los restos del monte del templo, que es el lugar más sagrado del judaísmo. Y ahí vemos al ministro de Seguridad Interior, Itamar Ben-Gvir. Decía, esta zona, entonces,
disputada, ocupada por Israel desde 1967, que los palestinos ven como parte de su, como capital de su futuro Estado, es una de las razones que Hamás esgrime para explicar lo inexplicable. Para explicar lo inexplicable, que es el cometer atentados terroristas y, como lo dice la definición, explotar lo ocurrido, exhibirlo de manera de infundir terror, que es muy diferente que generar o que hacer un ataque militar. Yo creo que muy pocos en casa, y esto tiene que ver con la expansión de la tecnología, muy pocos de quienes nos están mirando hoy, incluso de quienes llevamos años y décadas siguiendo este conflicto y otros conflictos, tanto desde detrás de un escritorio como en el terreno, hemos visto la magnitud de difusión de imágenes perturbadoras y aterrorizantes que vimos en las últimas horas. Es una respuesta larga la que te doy, pero ese es el momento político, ese es el momento y el contexto que explica que esto haya ocurrido ahora. Por supuesto, podemos hacer todas las hipótesis posibles que queramos. Lo cierto, ahí vemos un mapa en donde más o menos se puede visualizar la dimensión de esta franja de Gaza, que mide unos 350 kilómetros cuadrados y donde viven 2,3 millones de habitantes. Allí esa porcioncita de territorio es gobernada por Hamás desde el año 2007, cuando Hamás desaloja a Al-Fatah. Desde el año 2007. Desde allí inicia entonces este ataque que va a cambiar en alguna forma algunos de los parámetros que estamos lamentablemente acostumbrados a ver de este conflicto ya que tiene décadas, si no más, de tiempo en nuestra realidad. Esta vez lanzaron cohetes, generalmente lanzan cohetes desde ahí, 4.400, el número llama la atención también, la puntería, no sé si cambiaron de armamento o qué, y además esas incursiones terrestres, que eso sí pareció novedoso esta vez, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar de aquí en más, Mauricio? Es una respuesta que es muy difícil darte. Cuando vos lees y escuchás a los expertos militares, las hipótesis están todas abiertas. Puede haber una respuesta, como dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu, de una magnitud que nunca ha visto Hamás y que nunca ha visto el pueblo palestino. Por lo tanto, repito, en la Franja de Gaza viven 2,3 millones de personas en 350 kilómetros cuadrados. Imagínense, y lo vemos cuando hay ataques, lo que ocurre con quienes terminan siendo las víctimas de este conflicto de un lado y del otro, ¿no? Las víctimas principales, víctimas hay de todo tipo, pero las principales siempre son, como en todas las guerras, claro. Los civiles. Pero vos me preguntabas qué puede pasar. Bueno, yo te voy a contestar qué es lo que están tratando de que no pase. Están tratando los países de la zona, salvo Irán, a quien ponemos al costado, los países de la zona, están tratando la Unión Europea, Naciones Unidas y Estados Unidos de que este conflicto no escale a países y a regiones de países donde se ubican movimientos incluso más poderosos, con más poder de fuego que Hamás, como puede ser el Hezbollah. Pero ya atacó Hezbollah ahora desde Hezbollah Líbano, ¿no? atacó, Estados Unidos envió al portaaviones USS Gerald Ford, que es el portaaviones más grande del mundo, para apoyar, si es necesario, militarmente a Israel, no necesariamente contra Hamás, porque Hamás está localizado esencialmente en Gaza, que es un territorio pequeño, complejo porque implica guerra urbana, pero es un territorio pequeño. Más bien para dar un mensaje de apoyo y de respaldo frente a lo que puede ser el aprovechamiento de un grupo como Hamás de este momento de debilidad y sobre todo de terror en Israel, y también un mensaje a Irán. El secretario de Estado Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, ha señalado que, por lo menos hasta la última vez que habló, no tenía información para sostener que Irán estuvo detrás de la planificación de estos atentados terroristas. Hoy, un medio norteamericano de mucho prestigio, como el Wall Street Journal, lo dijo, y eso es algo que está
por verse si de manera oficial es o no confirmado. Lo cierto, Leo, Gaby, es que el gran temor que existe es que este conflicto escale. Hay temor, por supuesto, por la vida de los civiles en la Franja de Gaza, de los civiles en Israel y de algo, y de un elemento, dicho esto con el mayor de los respetos, de un elemento que es nuevo en este conflicto, que es la toma de rehenes luego de una incursión por parte de, en este caso, Hamás. Los rehenes han sido desperdigados por la Franja de Gaza. Se habla de 150 personas. 150 personas que Hamás ha señalado que van a comenzar a ser ejecutadas si Israel bombardea sin aviso. 150 personas que pueden ser utilizadas como escudos humanos. El temor existe, por supuesto, y la ecuación es complejísima, porque obviamente existe temor por la proporción de la respuesta israelí. Aquí hablamos de una simetría clarísima en términos de poderío militar. Lo cierto es que la difusión de imágenes y el impacto que eso ha causado va a estar, por supuesto, sobre la mesa de cualquier decisión que adopten, tanto Israel como sus aliados, como los países que no son sus aliados y que en este caso podrían verse en aprietos por respaldar un accionar terrorista como este que hemos visto, con ese nivel de exhibicionismo. Nos quedó mucho, Mauricio, dos temas que me gustaría conversar en otra oportunidad. Es qué significa este asedio o este bloqueo de la Franja de Gaza para los civiles por parte de Israel. Y por otro lado, ¿cómo se analiza la inteligencia militar de Israel, que se la conoce como algo sofisticado, una de las más avanzadas en el mundo? ¿Cómo se les pasó esto? Es una pregunta que muchos se hacen. Me quedo con la primera, de todas maneras, porque la segunda no te la puedo responder. Escapa completamente a mi conocimiento y a mi área de expertise. Pero, ¿qué significa el asedio? El asedio significa el cierre, lo explicaron las autoridades israelíes. La Franja de Gaza depende en buena medida para obtener electricidad y agua de Israel, para obtener alimentos y enseres médicos de Israel. Lo que dice Israel, a partir de esto, a partir de lo que hizo Hamás, esto es lo que ocurre. Es un mensaje a la población que hoy está gobernada por Hamás en ese lugar que implica el no tener salidas. Lo que Hamás desató, hasta ahora lo que tenemos son mensajes del gobierno israelí advirtiendo qué es lo que está pasando en el terreno. Se están acumulando tropas en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza. Hay llamados a la moderación, hay llamados a la calma, adelantándose a lo que puede llegar a ser por antecedentes que hay de operaciones israelíes en esa zona. Lo cierto es que el riesgo de escalada entre las dos partes y el riesgo de escalada geográficamente hablando existe, y eso es lo que tal vez nos lleve en los próximos días a volver para analizar cómo se ha dado entonces el devenir de este conflicto, porque esto está muy, muy lejos de terminar. Bien. Gracias, Mauricio.